Junto con la caminata y los ochos, el giro es otro de los movimientos que tenemos que aprender sí o sí cuando comenzamos a bailar tango. Por eso en este video te voy a compartir un ejercicio fácil y rápido para que puedas aprender la base del giro y practicarlo hasta ganar confianza. Seguí hasta el final. Además de los ochos, otra de las figuras que distingue a la danza del tango es el giro. Se trata de un movimiento circular que el líder propone desde su torso y que las mujeres o followers realizamos alrededor de él. Básicamente consta de un pivot con un 8 hacia adelante, una apertura que sería un paso hacia el costado, es decir, el paso 2 del básico, y un pivot con un 8 hacia atrás. Por lo tanto, te sugiero que si no tenés dominada la técnica para conocer y practicar los ochos, primero te dediques a ejercitarla. Para eso te dejo más abajo aquí en la descripción unos enlaces hacia videos que te pueden servir. Además, Gustavo tiene 2 videos especialmente dedicados a practicar el pivot que también podrás encontrar en nuestro canal en las listas de reproducción. Lo que tenemos que saber cuando hablamos de pivot en la danza de tango, nos referimos en especial a mover el pie de base sobre el piso, más específicamente a rotar el metatarso del pie que soporta nuestro peso. Pero si bien el pivot lo realiza el pie de base cuando hacemos los ochos, el origen del movimiento no se encuentra en el pie sino en el torso. Pensar que el giro se origina desde el torso será clave para poder realizarlo correctamente. Algo de esto iremos viendo en la clase de hoy. Como ya sabrás, realizar los ejercicios con ropa cómoda y preferentemente sobre un piso de madera que son más adecuados para poder realizar el pivot sin lastimar nuestras rodillas. Si quisieras, podrías usar tacos, pero es mejor que primero te sientas segura utilizando un calzado bajo y controles el movimiento y su eje vertical. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Recordemos que siempre que practiquemos alguna figura de tango, como en este caso el giro, no debemos descuidar nuestra postura, nuestro equilibrio y disociación. Algo de lo que Gustavo y yo hablamos en videos anteriores y cuyos enlaces también te dejo aquí abajo en la descripción para que puedas verlos ordenadamente. Ahora, si pensás que hay alguna clase de técnica que te interesaría ver en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios y suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones, así te enterarás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, de cultura o de actualidad de tango. Mantener la postura y el equilibrio son fundamentales para poder realizar cualquier figura. Junto con esto, también debemos recordar que una de las características de la danza de tango es la disociación del torso, de las caderas y de las piernas. Esta idea de disociar está siempre presente cuando hacemos el giro. El giro no comienza de los pies ni de la cadera, sino disociando el torso de la cadera y las piernas. Técnica del giro paso a paso. En este ejercicio veremos en detalle la base de la técnica del giro. Vamos a practicar el pivot, los ochos y la disociación mientras mantenemos la postura en el abrazo de tango. Recordemos inspirar y exhalar, contraer ligeramente el abdomen, relajar los hombros y las rodillas. Llevamos todo nuestro peso hacia los metatarsos, la parte acolchada del pie, y ubicamos nuestros brazos en una posición de abrazo. Vamos a imaginar que el ejercicio lo haremos siguiendo una línea horizontal. Si no sos buena imaginando, te sugiero que busques alguna cinta que puedas apoyar sobre el piso y que será tu guía para empezar a practicar hasta que te sientas segura. Comenzaremos cambiando el peso de nuestro cuerpo de una pierna hacia la otra. Recordad que cuando digo cambiar el peso, significa que todo el peso de nuestro cuerpo está concentrado en una sola pierna. La otra pierna está libre de peso, por eso la llamamos pierna libre. Vamos a ubicarnos con nuestros pies en B, es decir, talones juntos, en una diagonal y nuestro torso enfrentado al líder. Para ello necesitamos disociar el torso de nuestra cadera y nuestras piernas. Ubicamos nuestros brazos en posición de abrazo. Daremos un paso hacia adelante, pero no con la intención de avanzar hacia el frente, sino con la intención de movernos hacia el costado. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha y con nuestra pierna izquierda damos el paso hacia el costado, siempre cuidando que nuestro torso quede enfrentado al torso del líder. En el mismo momento que trasladamos el peso para dar el paso hacia el costado, haremos un pivot juntando nuestras piernas y talones y ubicándonos ahora con nuestro torso y piernas enfrentadas al líder. En este momento, con nuestro peso en la pierna izquierda, haremos una apertura hacia el costado con nuestra pierna derecha y en el mismo momento en que estamos depositando el peso en la pierna derecha, haremos un pivot. Recordemos que el pivot comienza desde la disociación del torso.
Una vez que hicimos esto, llevamos nuestra pierna izquierda hacia atrás, siempre respetando la línea imaginaria y la disociación del torso. Aquí no solo debemos respetar la línea, sino también recordar que un pie es guía del otro pie, es decir, si en vez de ubicar el pie siguiendo la línea, lo alejamos mucho de ella, nos alejaremos también del líder cuando estemos practicando el giro alrededor de él. Una vez que estamos depositando el peso en nuestra pierna izquierda, realizamos un pivot y juntamos los talones y enfrentamos nuestro cuerpo con el cuerpo del líder. Ahora repetiremos el ejercicio empezando del otro lado. Nos ubicamos con nuestros pies en B, es decir, talones juntos en una diagonal y nuestro torso enfrentado al líder. Concentraremos todo el peso de nuestro cuerpo en nuestra pierna izquierda y con nuestra pierna derecha daremos el paso hacia adelante, cuidando que nuestro torso quede enfrentado al torso del líder. En el mismo momento que trasladamos el peso para dar el paso hacia el costado, haremos un pivot, juntando nuestras piernas y talones y ubicándonos ahora con nuestro torso y piernas enfrentadas al líder. En este momento, con nuestro peso en la pierna derecha, haremos una apertura hacia el costado con nuestra pierna izquierda y en el mismo momento en que estamos depositando el peso en la pierna izquierda, haremos un pivot. Una vez que hicimos esto, llevamos nuestra pierna derecha hacia atrás, respetando la línea imaginaria y la disociación del torso. Una vez que estamos depositando el peso en nuestra pierna derecha, realizamos un pivot y juntamos los talones y enfrentamos nuestro cuerpo con el cuerpo del líder. Te sugiero practicar el ejercicio varias veces hasta dominar bien la técnica. Tal vez al comienzo mirar el piso te resulte muy tentador, sin embargo no lo recomiendo. La vista se lleva nuestra columna hacia abajo y por lo tanto nuestra cabeza, lo que genera que nos desbalanceemos y perdamos nuestro equilibrio. Lo ideal es ir practicando a diario y lograr confianza y autoconocimiento corporal para que no sea necesario mirar hacia abajo. Si quisieras videos de técnica, cultura o actualidad de tango, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, así te enterás de cuando subiremos el próximo video. Ahora sí, gracias por acompañarme, un abrazo de tango.